Muy buenas tardes, amados hermanos. Los saludo con la paz del Señor, dando gracias al Señor que una vez más podemos seguir meditando en su palabra y siguiendo, ¿no?, con el seminario bíblico de Casa de Oración La Plata. Y vamos a ver el tema número 6. Vamos a ver al rey Roboam. Y le titulé a esta enseñanza El rey que no escuchó. Si me querés acompañar, vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 43. Vamos a ver quién era Roboam. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Roboam su hijo. Vimos la enseñanza pasada cómo un siervo de Salomón se convierte en un rey de Israel. Un reino que se divide por las advertencias que Dios les hizo a los reyes y por la palabra cumplida sobre el reino de Salomón. Vimos, si te acordás, cómo tristemente Jeroboam se fue contra Dios y terminó su vida muy alejado de lo que Dios le había establecido, y eso lo llenó de consecuencias, ¿no? Vemos que pasó del otro lado. Vamos, el reino del cual Dios se proveyó para continuar hasta Jesús, el reino de Judá. Primera de Reyes 12:1 nos dice: Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Quiere decir, todo el país iba a esto, a hacer rey a Roboam, el hijo del rey Salomón, el heredero al trono. Versículo 2 del capítulo 12, Primera de Reyes, nos dice: y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron con Roboam diciendo: tu, tu padre nos hizo yugo, agravó nuestro yugo. Mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Vemos que el pueblo le hace una petición, diciéndole que Salomón oprimió al pueblo, que se volvió duro con el pueblo, que aumentó los tributos y los impuestos, demandando muchas cosas que ya no eran soportables, ¿sí?, para el pueblo. Y pregunta, ¿no?, ¿a qué se debió esta actitud de Salomón? Simple, amados. Él ya estaba viviendo y decidiendo sin consultar a Dios. Ya su vida no dependía de Dios y del consejo de Dios, ya no vivía conforme a la voluntad de Dios. Por eso, en el último tiempo que fue que Salomón apostató de la fe, ¿no?, de Dios, se alejó de Dios, adorando a los dioses de sus mujeres. Ahora vemos que en el último tiempo de su vida oprimía al pueblo y vivía para sus propios deleites y anhelos y antojos, ¿no? Sigamos en el versículo 4. Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. El pueblo no quería dividirse, Israel no quería dividirse. Querían un trato amable y amoroso de parte de su rey, ¿no? Estaban dispuestos a seguir adelante amando y respetando a su nuevo rey. Versículo 5.
Y él les dijo: idos de aquí y en 3 días volved. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Acá vemos que Roboam pide consejo a los ancianos, personas de mucha experiencia, quienes aconsejaban a Salomón, ¿sí? Esto no quiere decir que Salomón los seguía, pero eran personas que en verdad podrían aconsejar sabiamente a Roboam. Proverbios 11:14 nos dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de los consejeros hay seguridad. Vemos que Roboam, un hombre sin experiencia, se acerca a personas con experiencia para tomar una decisión trascendental, ¿sí? Cómo tomaría el reino y decisiones prioritarias tomaría, ¿no? El pueblo se estaba desertando, ¿sí?, a su anciano rey Salomón, ¿no? Estaba perdido, sus decisiones eran totalmente contrarias a la palabra de Dios y estaba llevando al pueblo a la idolatría. Esto estaba haciendo el Salomón, ¿no? El rey Salomón en sus últimos días. Recordemos lo que Roboam solicitó: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo respecto a alivianar la carga que estableció su padre, ¿no? Y vamos a ver el consejo de los ancianos. Primera de Reyes, seguimos 12, versículo 7. Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, quiere decir actitud de siervo y acciones de siervo, y respondiéndole buenas palabras, les hablares, quiere decir teniéndolos en alta estima, tratándolos no como esclavos, sino como hermanos, ellos te servirán para siempre. Vemos que Salomón debía haber guiado conforme a la palabra de Dios a su hijo Roboam. El consejo que debían dar los ancianos era referente a las cargas pesadas que había establecido Salomón y que Roboam debía decidir si seguiría o no con las mismas políticas que su padre. Los ancianos apelan a un rey humilde y amoroso, apelan al carácter de un hombre de Dios, que reinara con humildad y autoridad, lo que atraería el corazón del pueblo hacia él, hacia el nuevo rey. Le dan un consejo lleno de sabiduría de Dios, lleno del carácter de un hombre de Dios, con la responsabilidad de guiar al pueblo. Pero observemos el versículo 8. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado para pedirles consejo. Si hará, ¿no? ¿Qué, no? ¿Para qué pedimos consejo si vamos a hacer lo que nos parece, como siempre pasa, ¿no? A veces vienen a pedirme consejo y después el hermano o la hermana hace lo que bien le parece. Entonces no sirve de nada pedirle consejo al pastor o a un anciano de la congregación si uno ya ha decidido hacer algo y no aceptar el consejo, ¿no? Y eso es lo que pasó con Roboam, ¿sí? Por eso, pero dice que él dejó el consejo que los ancianos le habían dado. Actualmente, el cristiano actual tiene dos problemas concernientes a esto. Primero, hay muchos que nunca piden consejo. Y el otro problema es que cuando piden consejo, hacen
lo que ellos ya tenían resuelto antes, ¿no? Por eso vemos que Roboam ya tenía decidido, porque continúa diciendo el versículo 8, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. ¿Qué quiere decir esto? Pidió consejo a sus amigos buscando un consejo que le conviniera y que iba a estar de acuerdo con él, ¿no? Porque si eran conocidos de toda la vida, se habían criado como él, no habían padecido necesidad, ¿y qué le iban a aconsejar? Lo que él quería oír. Veamos cómo sigue, versículo 9. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyelo algo, así le hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Acá muestra el autoritarismo, ¿no? Nada de autoridad, autoritarismo, ¿no? Nada de humildad. Da muestra que nada iba a quebrar a este rey. Que no vean debilidad en él, ¿no? Y versículo 11 dice, y ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Por eso vemos a la luz, ¿no? Te hago una pregunta, ¿qué consejo tomó? Vemos que el de sus amigos ni le interesó, por eso dejó de lado el consejo de los sabios que habían aconsejado bien a su padre y que después su padre siguió su parecer y él hizo lo mismo que los días finales de Salomón. Roboam dejó de lado el consejo de los ancianos que le habían dado un consejo conforme a la palabra de Dios. Versículo 12. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam. Vemos que el pueblo se afirmaba como un hombre conocido. Recuerden que esto es antes de que se dividiera el pueblo. Según el rey lo había mandado diciendo, volved a mí al tercer día. 13. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo de los ancianos que habían estado con su padre. Dejó el consejo de los ancianos. Siguió el mal consejo de los jóvenes que solo querían provocar al pueblo y creían que la mejor manera de demostrar la autoridad era agravando el yugo. 14, versículo 14 del capítulo 12 de Primera de Reyes dice, y les habló conforme al consejo de los jóvenes diciendo, mi padre agravó vuestro yugo. Imagínense, ¿no? Ustedes a sus amigos al lado. Pero yo añadiré a vuestro yugo, mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Meditemos en Eclesiastés, acompáñame, capítulo 10, versículos 16 y 17. Eclesiastés, capítulo 10, 16 y 17. Dice así, ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho, que quiere decir inexperto, y tus príncipes banquetean de mañana, quiere decir en los horarios inoportunos. Bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora. ¿Para qué? Para poner sus fuerzas y no, para reponer sus fuerzas y no para beber.
Qué tremendo. Esto debemos tomarlo que son requisitos para los que lideran la iglesia, y después de dar una lista se centra en algo medular. Primera Timoteo 3:6 dice: no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Neófito, de la palabra neo, nuevo, quiere decir recién convertido. Otra versión nos dice: y no debe ser alguien con poco tiempo de haber creído en Jesucristo, alguien que ha nacido de nuevo hace muy poco, pues puede volverse orgulloso y entonces recibirá el mismo castigo que Satanás. Esto pasó con este rey inexperto, no escuchó el buen consejo y así terminó, ¿no? Provocó la división, que el pueblo mismo no quería dividirse, pero ante esta actitud orgullosa, altiva, altanera, se dividió el reino de Judá, que él quedó en Judá, Roboam, y Israel, que pusieron como rey a Jeroboam. Debemos entender que para tomarlo, como decíamos, para la iglesia, los requisitos, no puede ser un inexperto en la palabra de Dios, un inconstante que apenas está aprendiendo a caminar y a seguir a Cristo, una persona que no tiene testimonio de haber sido fiel en el servicio, fiel miembro de una iglesia, ¿sí? No puede estar en autoridad, siendo pastor, ministro, diácono, lo que sea que se requiera en el servicio de la iglesia. Y segunda de Pedro 3:15, 16 nos dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos y los inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Quiere decir, las epístolas, viene a decir las cartas de Pablo, ¿sí? Y toda la escritura viene a ser todo lo demás escrito en la Biblia, ¿no? Y dice: para su propia perdición. Personas que, siendo realmente inexpertos e ignorantes, quieren ser los que gobiernan la iglesia. Es demasiado evidente conocer, amada iglesia, a un ignorante, porque un ignorante todo lo que hace es contrario a la palabra de Dios. Los inexpertos o personas no capacitadas por Dios para administrar la iglesia son quienes se guían por instintos carnales, por métodos, por lo que resulta a los demás, y no son guiados por el Espíritu Santo. Hablan del Espíritu Santo, pero evidentemente no son guiados por él. Este es un real riesgo, pero hoy, como los congregantes son igualmente ignorantes, no saben ni se dan cuenta de esto. Lamentable. Como dice la palabra: mi pueblo pereció, el pueblo de Israel había perecido. Esto vino después del tiempo de los reyes, pereció por falta de conocimiento de Dios, de la palabra de Dios. Pero sigamos, Primera de Reyes 12:15. Y no oyó el rey al pueblo. Vemos que al rey no le importó lo que el pueblo solicitaba. Lo que el pueblo solicitaba, que era evidentemente justo, ¿sí? Porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Por eso vemos que Dios conocía el corazón de Roboam y que no era bueno, y sabía que no escucharía.
el sabio consejo de los ancianos apoyado en la palabra de Dios. Y ese fue el medio que Dios usó para confirmar lo que haría. Amados, el orgullo y la soberbia de Roboam de no escuchar el consejo que lo llevaba a la humildad y al carácter de un hijo de Dios provocó la división, como te decía, del reino. Este fue el hecho que llevó a la rebelión de 10 de las 12 tribus de Israel, que levantaron a Jeroboam como rey sobre Israel y Roboam solo sobre Judá y Benjamín, estableciendo el reino de Judá con su capital en Jerusalén. Esto comenzó cuando envió a uno de sus súbditos a cobrar los impuestos del rey y lo apedrearon y lo mataron, lo que provocó que Israel se separara definitivamente. Y te preguntarás qué ocurrió en el reino de Roboam. Vamos a Primera de Reyes 14:21. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 40 años era Roboam cuando comenzó a reinar y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naamá Amonita. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Quiere decir, así como Israel con Jeroboam hicieron lo malo, Roboam en Judá también hizo lo malo. Y enojaron a Dios más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Vemos que se volvió completamente idólatra. Hubo también sodomitas en la tierra. Sodomitas eran homosexuales, prostitutos sagrados que se prostituían en los cultos a los representados, a los dioses, y les pagaban por estos actos sexuales con los dioses representados por estos. E hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Acompáñame a 2 de Crónicas 12 y 13. 2 de Crónicas capítulo 12, versículos 12 y 13. Y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo, y también en Judá las cosas fueron bien. Versículo 13. Fortalecido pues Roboam, quiere decir después de una invasión que sufrieron por los egipcios, donde Dios no permitió que fueran completamente exterminados, reinó en Jerusalén y era Roboam de 40 años cuando comenzó a reinar y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Dios escogió de todas las tribus de Israel para poner su nombre, y el nombre de la madre de Roboam fue Naamá Amonita. E hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Desechó el consejo de la palabra de Dios, desechó la guía de Dios, ¿sí? Si creemos que Dios está revelado, ¿sí?, en su palabra, a nosotros debemos obedecer, ¿sí? Su palabra, esta debe ser nuestra ocupación principal cuando estamos en un lugar y puesto de autoridad. Volvamos a 1 Reyes 14, 29 al 31, que nos dice: los demás hechos de Roboam y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días. Y durmió Roboam con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. El nombre de su madre, otra vez la nombra, fue Naamá Amonita, y reinó en su lugar Abiam su hijo. No quiso buscar al Señor, teniendo todo, estando en un lugar de eminencia, se envaneció y vivió contra Dios.
En conclusión, amados, ¿qué queda para nosotros? Solo obedecer la palabra de Dios. Buscar el consejo de Dios, que debemos no solamente buscarlo, sino obedecerlo. No tan solo trae beneficios, sino que nos pone en el lugar correcto del camino donde está la voluntad de Dios. ¿Sí? El Proverbio 3:1 dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley. Quiere decir, no te extravíes, memorizalas, hijo mío, y tu corazón guarde mis mandamientos. Quiere decir, obedecerlos, vivirlos. Versículo 2: porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Es la recompensa a la obediencia. Dios cumplirá sus propósitos en nosotros. Versículo 3: nunca se aparte de ti la misericordia. Quiere decir, sé bueno, fiel, agradecido, bondadoso. Y la verdad, átalas a tu cuello. Quiere decir coser, remendar. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Quiere decir, grábalas como con un fierro ardiente. Versículo 4: y hallarás gracia, quiere decir misericordia y buena opinión ante los ojos de Dios primeramente y de los hombres. Quiere decir, serás inteligente, cuerdo. Versículo 5: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Confía en Dios, quiere decir, y no confíes en tu propia inteligencia, tu intelectualidad. Dice el versículo 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Por eso, amado, amada, en cada decisión de tu vida reconoce que Dios te sabrá guiar y así lo hará, ¿sí? Y te llevará por el camino correcto. Versículo 7 del Proverbio 3 nos dice, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Qué quiere decir? No te creas más sabio que los demás. Teme a Jehová y apártate del mal. Quiere decir, no juzgues con el mal, apártate de él. Quiere decir, no pienses como piensa el mundo, porque la voluntad de Dios es perfecta para tu vida. Versículo 8, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Qué nos quiere decir esto? Si buscas a Dios y su consejo a través de su palabra, serás realmente una persona que encontró el sentido verdadero de su vida. Dios es la mejor medicina para el hombre. Con Él hay vida eterna y la vida tiene sentido en esta tierra solo teniendo a Cristo. Amados, oigamos el consejo de Dios cada día y pongamos por obra en nuestras vidas cada día la palabra. Y pidámosle al Señor que nos llene de su palabra cada día. Oremos. Inclina tu rostro para no distraerte. Oramos juntos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu bendita palabra que nos muestra tu voluntad. Señor, tu voluntad que es buena, es agradable, es perfecta para nuestra vida, es lo que necesitamos, Señor. Danos y sigue transformando en nosotros nuestros corazones, Señor. Transforma cada día nuestro corazón, perfecciona la obra que has comenzado en nosotros, rogándote, Señor, que nos des un corazón limpio, puro, recto, íntegro delante de tu presencia, Señor. Danos un corazón conforme a tu corazón, como diste a tu siervo David, Señor. Danos un corazón humilde, que nos humillemos delante de tu presencia, que no seamos altivos ante tu presencia, que te temamos, te respetemos, Señor,
y también respetemos a nuestros hermanos. Que no los tomemos como siervos, como esclavos nuestros, sino que realmente los tomemos, los amemos, respetemos como a nosotros mismos, como tú, Señor, nos demandas, Señor. Porque nadie es más que nadie, todos somos iguales delante de ti, Señor. Tú no haces acepción de personas, Señor. Te rogamos, Señor, que tu palabra que has hablado en esta tarde, Señor, como vemos la vida de Roboam, que no tomó tu consejo, Señor, sabiendo y oyendo tu palabra, Señor, porque estamos seguros que David enseñó tu palabra a Salomón, y Salomón de niño le habrá enseñado tu palabra, y luego vemos cómo se fue desviando, Señor. Que no nos extraviemos de tu camino, Señor, porque solamente tú, Señor Jesús, eres el camino al Padre, eres la puerta. Oh Señor, te damos gloria, Señor, porque tú, Señor Jesús, eres el camino, la verdad y la vida, que nadie llegará al Padre si no es por ti. Por eso, Señor Jesús, dependemos de ti, porque tú eres el autor y consumador de la fe. Señor, que tomemos todo el consejo de tu palabra, que no nos apoyemos en nuestra propia inteligencia, intelectualidad, lo que sabemos de ti teóricamente, sino que cada día te conozcamos íntimamente y tengamos una relación de padre-hijo cada día, y cada día crezca, Señor. Que cada día mengue nuestra carnalidad y crezca tu Espíritu Santo en nosotros. Te pedimos perdón por nuestros pecados, porque muchas veces nos creemos más que los demás, muchas veces hay orgullo, por eso queremos erradicar de nuestra vida todo orgullo, toda altivez, Señor, toda rebeldía, toda autosuficiencia, Señor. Lo que nos enseña estos ejemplos, Señor, que hay en tu palabra, es a depender totalmente de ti, Señor. Henos aquí, Señor. No somos nada sin ti, Señor. Como decía el Salmo 119, 67. Bueno me es haber sido humillado por ti, Señor, porque es para mi bien. Te doy gracias, Señor, que cada vez que me disciplinas, que me exhortas, que me azotas, porque quiere decir que soy tu hijo. Que este sentir que hay en mi corazón también esté en mis hermanos que están oyendo. De darte gracias cuando nos azotas, cuando nos reprendes, cuando nos disciplinas, como lo has hecho con todos nuestros hermanos, porque es para nuestro crecimiento, nuestra madurez, y nos hace aprender a depender de ti y aprender a obedecerte, Señor. Te doy gracias, Señor, por mis hermanos que han apartado este tiempo para compartir juntos la palabra, meditar en tu palabra, porque debemos apartar tiempo para meditar en tu palabra, que es viva y eficaz, que nos da vida, es alimento y nos ayuda, Señor, para seguir tus pisadas, Señor. Dependemos de tu palabra, porque ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida? Te damos gracias, Señor, alabamos tu nombre y finalizamos esta clase en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, nos vemos el domingo.